Se llama el Cártel del Tren de Aragua y se especializa sobre todo en el tráfico de personas y en el tráfico de mujeres para dedicarlas a la prostitución. Tiene presencia en el sur del país, pero también tiene presencia en la Ciudad de México y sobre todo en Chihuahua. El cártel venezolano del Tren de Aragua comenzó operando asociado a grupos criminales mexicanos, pero se ha ido independizando cada vez más. Si bien está especializado en México en el tráfico de personas y en la prostitución, ahora también comienza a incursionar en el narcotráfico y el narcomenudeo. En Chihuahua se ha creado la primera unidad especial para combatir contra este grupo criminal en específico. Se logró la captura de uno de sus secuestradores, quien era integrante del grupo delincuencial organizado transnacional Tren de Aragua. El 11 de julio, agencias de Estados Unidos anunciaron recompensas por hasta $12 millones por información que conduzca al arresto y o condena en cualquier país de los líderes del cártel venezolano Tren de Aragua. Se trata de Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, Johan José, alias Johan Petrica, y Giovanni San Vicente, alias Giovanni o el Viejo. Las recompensas del Departamento de Estado se ofrecen en coordinación con el gobierno de Colombia. También se anunció la designación del Tren de Aragua como una organización criminal transnacional significativa por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. El Tren de Aragua comenzó como una pandilla carcelaria en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, en Venezuela. Se dedicaba principalmente al tráfico de personas y la prostitución. Sin embargo, expandieron su red criminal a Sudamérica y en los últimos años hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. En Chihuahua, la Secretaría de Seguridad Pública conformó un grupo especial para dar seguimiento a este grupo criminal que opera en la entidad desde hace por lo menos 2 años. Y uno de sus objetivos o metas principales es el seguimiento al Tren de Aragua. Y hoy tenemos ya un dato más preciso de cómo está operando desde su ingreso al país a través del estado de Chiapas y a través del estado de Quintana Roo. Por otro lado, también los empezamos a ver ya mimetizándose con los mismos cárteles locales para fines de secuestro y trata de personas. De acuerdo con información de inteligencia, cuando el Tren de Aragua llega a un país, primero trabaja bajo las órdenes de las pandillas locales, pero en corto tiempo toman el control. Este grupo criminal centra sus actividades ilícitas en la trata de personas, la prostitución, el narcotráfico y homicidios dolosos, lo que le ha permitido expandirse por Latinoamérica. En nuestro país, el Tren de Aragua intenta controlar la explotación sexual en la Ciudad de México hasta llegar a la frontera para el tráfico de personas. De acuerdo con el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza, los principales grupos que operan en la zona de El Paso, Texas, son la empresa La Línea, el Cártel de Sinaloa y recientemente el Tren de Aragua. Las investigaciones indican que los líderes Niño Guerrero y Giovanni se encuentran en Colombia. En el caso de Johan Petrica, se cree que está en Venezuela. La presencia de grupos criminales y de sicarios de distintos orígenes, de orígenes extranjeros en México, no es una novedad, pero se ha agudizado y se ha agudizado mucho en los últimos meses. Mire usted, el Tren de Aragua es un cártel, pero dentro de los cárteles mexicanos están operando personajes que vienen del crimen organizado, de grupos armados de El Salvador, de Guatemala, de Colombia y de Venezuela. El Salvador vienen, por supuesto, los maras salvatruchas y en algunos casos exguerrilleros, los maras salvatruchas porque han sido perseguidos con bastante éxito por el régimen del presidente Bukele, y vienen exguerrilleros que se han convertido en delincuentes que han participado sobre todo en secuestros de alto impacto. De Guatemala, desde mucho tiempo atrás, desde la época de los Zetas, de Guatemala vienen los caiviles. Los caiviles eran militares contrainsurgentes que tuvieron una participación terrible en las guerras civiles en Guatemala en los años 80, 90, hasta el año 2000, y que se han contratado para entrenar y para operar dentro de los grupos criminales. También algunos guerrilleros que, como ocurre en El Salvador, como ocurre en Colombia, se han ido pasando de la guerrilla
a la delincuencia. En Colombia hay muchos integrantes de los ex-FARC que no se integraron a la vida política luego del acuerdo de paz. Hay personajes del ELN, de los grupos paramilitares, ¿se acuerda usted de los hermanos Castaño? Que están todos ellos asociados al narcotráfico. En el caso de estos disidentes de la FARC y del ELN, muy relacionados con Venezuela. En Venezuela está el propio cártel de los Aragua, está del Tren de Aragua, está el cártel de los Soles. El cártel de los Soles está conformado encabezado sobre todo por militares venezolanos asociados con grupos criminales y asociados a su vez con grupos colombianos y con grupos mexicanos. Son sobre todo de estos países de donde vienen muchos de estos personajes que ahora están participando en el crimen organizado. Una demostración de eso es lo que vimos en Tecpan de Galeana, donde había por lo menos entre las personas que fueron detenidas, había 11 personas de origen extranjero. De los 19 muertos originales del primer enfrentamiento, no sabemos sus nacionalidades porque muchos de ellos todavía no están identificados. Y hay a su vez muchos más que están en distintas esferas, en distintos planos y que terminan participando de estos grupos. Dejemos de lado por un segundo los que son migrantes o jóvenes desplazados, secuestrados de distintas comunidades que se los llevan los grupos criminales para hacerlos sicarios, aunque no sepan ni siquiera empuñar un arma. Pero este es uno de los problemas, uno de los muchos problemas acuciantes que tenemos en la seguridad, Viviana, en México.